que en la Cámara de Diputados aprobaron la desaparición de los órganos autónomos. Punto final. El debate que hicimos en el Canal 11 este domingo era un gran debate porque justo hablábamos sobre estos contrastes, ¿no? Yo personalmente opino que viéndolo hacia futuro, el Instituto de la Transparencia tendría que dividirse en dos, ¿no? No solamente es que el Estado asuma la responsabilidad a la que está obligada, ¿no? Que es informar, sino es que sí necesitas tener un organismo, un órgano eventualmente que sirva para que te vayas a quejar. Ahora, también es cierto que vivimos en una época muy transparente donde algo pasa y en las redes sociales estalla y se detona el tema. Entonces también la ciudadanía sirve como este mismo órgano regulador de, no me quieres decir, déjame te exhibo en redes sociales y vas a ver si no me informas. Pero más allá, honestamente, eso funciona con el gobierno federal y con algunos gobiernos locales, no con todos. Entonces, sí es necesario tener todavía alguien que estire la cuerda para decir, tú estás obligado a informar y no lo quieres hacer, permíteme tantito, yo te obligo, porque es un derecho constitucional. Eso es por una parte. Eso es lo único que yo creo que al momento de reajustar las atribuciones del INE, se tendrían que partir en varias instituciones, no solo en la Secretaría de la Función Pública, también en la auditoría, etcétera. Pero lo que también es muy cierto es que hoy tenemos una ley de transparencia. Una ley de transparencia a la que se le ha modificado solamente una ocasión, particularmente en 2013, con Enrique Peña Nieto, cuando se transforma de INAI a IFAI, más bien de IFAI a INAI. Y de ahí en fuera, faltan muchas regulaciones en materia de transparencia. Pero creo que el centro del debate nada más es ese. Porque si nos vamos a la extinción, por ejemplo, de Coneval, ¿a dónde va a ir Coneval? Al INEGI. ¿Tiene sentido? Todo el sentido del mundo. Porque si ustedes se dan cuenta, Coneval mide pobreza, sí mide pobreza, pero el INEGI te hace todas las demás mediciones. ¿Por qué no entonces INEGI también mediría pobreza? Además, tienen mediciones, o sea, del INEGI, para que veamos también la locura, Coneval se basa en la última encuesta de INEGI. ¿Por qué necesitas entonces otra institución cuando la misma lo puede hacer? Todo el sentido del mundo. COFESE, el CRE, todas estas instituciones que formaban parte de un órgano, de un gobierno paralelo, lo decía Violeta Vázquez Rojas. Originalmente, cuando nacieron, tenían un sentido. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía falta de legitimidad. Las instituciones carecían de legitimidad y al carecer de legitimidad, ¿con qué lo compensabas? Pues con organismos supuestamente autónomos que se autorregulaban por otras personas que no formaban parte del gobierno, que tenían una independencia, entonces confiabas en ellas. Pero al momento de ver su operación, otra cosa pasaba. Veías la operación de estas instituciones y terminaban operando a favor del organismo que se supone que tenían que regular. En el caso, por ejemplo, de la COFESE, lo señalaba justo en este debate del 11 o en esa mesa de análisis del 11. Resulta muy interesante el caso de COFESE, porque COFESE se supone que es el que regula, ¿no? Que las empresas, pues, no caigan en prácticas monopólicas, que tengan que es como el órgano que regula que el mercado sea justo para el consumidor, llamémosle. ¿Y qué pasaba? El ejemplo que he puesto desde hace mucho tiempo. CONACYT, en épocas de Felipe Calderón, tenía un presupuesto destinado para el impulso económico, para innovación, ¿no? Teóricamente decía CONACYT que entregaba ese recurso a empresas para que innovaran y entonces pudieran mejorar a escala internacional y poder competir mejor con sus contrapartes en otras partes del mundo. Eventualmente eso significaba algo para los mexicanos, por supuesto que no, y además eran millones de pesos que se les entregaban. ¿Algo significaba para nosotros? No, no significaba absolutamente nada. A nosotras los y los mexicanos, por ejemplo, en el caso de Kimberly Clark, una de las más beneficiadas en tiempos de Calderón, particularmente en CONACYT, tenía un programa de innovación para el que supuestamente utiliza los recursos, es para pañales, ¿no? Productos de bebé, y las famosas toallitas húmedas que se disuelven, o sea, el papel de baño húmedo que se disuelve en el excusado. Uno pensaría, ¿sabes qué? Ese papel higiénico que se disuelve lo van a llevar a zonas marginadas, por ejemplo, donde no tienen papel de baño, donde hay escaseces y demás, porque eventualmente pues ese papel se disuelve en el agua, ¿no? Y no contamina. No, no, por supuesto que nada de eso pasó, sino que no solamente utilizaron dinero del Estado para innovar, sino que con esa innovación sus utilidades las privatizaron. O sea, nunca hubo un retorno en la inversión de ciencia y tecnología para las y los mexicanos, jamás existió. Entonces,
uno pensaría que hasta ahí estuvo el escándalo, ya de por sí bastante cuestionable, pero no, porque justo en el mismo periodo en el que CONACYT le entregaba estos recursos a Kimberly Clark, y ojo, no es la única, hubo otras empresas que también estuvieron en CONACYT, o sea, que le entregó recursos CONACYT para exactamente el mismo programa y que también años después terminaron siendo investigadas por la COFESE por incurrir en prácticas monopólicas casi absolutas. Y es que ahí es donde está lo más polémico. CONACYT te entrega recursos para que innovas, las utilidades, ni por aquí el pueblo se ve beneficiado con la inversión, con la tecnología, pero ni tantito. Y no solo eso, sino que en el mismo periodo que te están dando esos recursos, incurres en prácticas monopólicas. Eso lo hace Kimberly Clark. En el mismo periodo empieza a incurrir en prácticas monopólicas con los pañales. ¿Y cuándo es que COFESE investiga y sanciona? Esto ocurre entre el 2009 y 2011. COFESE investiga y sanciona en 2022. 2022, cuando ya tenían encima a un Andrés Manuel López Obrador exhibiendo todo lo que no hacían. Lo mismo pasó con el gas. Se acordarán que cuando los gaseros estaban subiendo los precios del costo del gas, del costo del litro del gas y del tanque, etcétera, COFESE no hacía nada para regular, o sea, no, vaya, ni la cree nadie se metía. Hasta que nace Gas Bienestar, y entonces empiezas a ver a los autónomos que tendrían que regular e imponer sanciones por el incremento desmedido de precios, reaccionar e empezar a investigar. Y empezaban a investigar y empezaban que supuestamente a sancionar. Cuando nos metemos al fondo en el tema, regreso al ejemplo de Kimberly Clark, las sanciones por las que le impone COFESE a Kimberly Clark no son ni la quinta parte del daño que ocasiona Kimberly Clark con las prácticas monopólicas casi absolutas en pañales para bebé, porque le encontraron correos electrónicos donde se coludía con otras dos empresas para ponerse de acuerdo en subir o bajar precios y sacar a la competencia. Entonces, eso de que el mercado se regula con el mercado, la neta, no siempre es cierto, sobre todo en la política neoliberal. Pero este es solo un ejemplo y varios que acabo de dar de por qué hay organismos autónomos que simplemente no cuaja que sigan existiendo, entendiendo que su origen era darle legitimidad a un gobierno que no quería, y lo peor es eso, que nacen para darle legitimidad a dependencias y organismos que no la tenían. En vez de mejorar su funcionamiento para recuperar esa legitimidad, lo mejor que se le ocurre a los gobiernos neoliberales es decir, ¿sabes qué? Vamos a crear organismos paralelos y tenías un doble gasto y además el Estado se deslindaba de obligaciones que tenía y que tiene. Eso es en esencia lo que hoy ya no existe, porque hoy sí tenemos un gobierno con legitimidad y esa legitimidad no quiere decir que no sepamos dónde hay áreas débiles. Por ejemplo, casos Segalmex, por ejemplo, o sea, sabemos que hay todavía áreas difíciles, sabemos que todavía hay lugares donde hay que apretar tuercas, sabemos muy bien que hay lugares todavía donde las cosas no funcionan de maravilla, pero el gobierno tiene legitimidad, una legitimidad histórica que es respaldada por 36 millones de votos a nivel federal. Y la obligación de ese gobierno con ese respaldo es asumir responsabilidades que antes históricamente omitían. Es asumir históricamente lo que le toca al Estado, su obligación de cumplir. Entonces, eso es en esencia el gran debate que existió o que al menos tendría que haber existido. Porque como se dijo y como lo mencionamos en la mesa de análisis del 11, la neta es que el debate no era COFESE, el debate no era el CRE, el debate no era Coneval, no, el debate era el INAI. Y es que la historia del INAI es extremadamente polémica, porque pese a que el INAI nace en la administración de Vicente Fox, los panistas quieren jugar con una narrativa que no les funciona ni les debe de funcionar. ¿Por qué lo digo? El IFAI en ese entonces, y hay varios programas donde he comentado esto, pero quiero dar pues esta explicación para aquellos que no lo sepan, porque hay que recordar mucho. El IFAI nace tras la polémica del Toalla Gate. En el 2000, cuando Vicente Fox llega al gobierno, llega con una exigencia ciudadana, porque ya es el gobierno del cambio, de la transparencia. Entonces, una de las propuestas de Vicente Fox en su momento fue hacer público todo. Y lo cumple. Efectivamente, llega Vicente Fox y empieza a hacer público varias cosas, empiezan a ser públicos. Particularmente, lo único que hizo público Vicente Fox fueron los gastos de la oficina de presidencia.
porque tampoco la transparencia que prometió Vicente Fox llegó a lo más recóndito de las dependencias y direcciones. Fue oficina de presidencia y con eso tuvimos, porque empieza a exhibirse el famoso Toalla Gate, cuando gastaba los millones que gastaba en ajuarear su casa después de su boda con doña Martita Sagún. En ese contexto, un grupo de periodistas al que después se le denomina Grupo Oaxaca, es el que mayor impulso le da, pero la propuesta tenía, pues sí, era una propuesta ciudadana, ¿no? De tener por primera vez una ley de transparencia que no existía en México, de garantizar el acceso y el derecho a la información, como lo dice el sexto constitucional. En el marco de esa discusión, el PAN, después del Toalla Gate, Vicente Fox quiere salirse del tema y propone que se abra esta, o sea, que se cree la primera ley de transparencia y que sea la Secretaría de la Contraloría la que lleve la transparencia. Los organismos, las sociedades y la oposición estaban en contra de esa propuesta. Vaya, estás hablando de Vicente Fox, ¿no? ¿Qué es lo que proponen un organismo autónomo? O en ese momento descentralizado, porque lo autónomo llega hasta el 13, hasta 2013. Pero en ese momento proponen un organismo descentralizado. Entonces lo descentralizan y crean el IFAI, perdón. Y con el IFAI vienen los nombramientos que dependían exclusivamente de la presidencia de la República. Con esos nombramientos, el presidente podía poner a quien se le pegara la regalada gana y el Senado los votaba. Justo como pasa con los ministros de la Suprema Corte todavía, o que al menos ya no será así, pero que todavía era así. Y 99% a favor. Exacto, y tenían el 99% a favor, ¿no? Entonces pusieron a muchísimas personas panistas, ¿no? Y los panistas presumen mucho el caso de Lujambio. Lujambio, presumen mucho a Lujambio, presumen mucho a Lujambio, pero ojalá también presuman cuando estando muy delicado de salud lo hicieron senador y lo llevaron al Senado y se murió un mes después porque se quejaron mucho de cómo Lujambio lo utilizaron como estandarte hasta que el señor ya no pudo. No, y lo siguen utilizando. Y todavía lo siguen usando, o sea, ya muerto lo siguen usando. O sea, Lujambio fue el estandarte. Entonces, sí, Lujambio fue uno de los primeros comisionados del IFAI. Pero, ¿de verdad significó transparencia? El peor caso fue con Calderón, en realidad. Otra vez Calderón. El peor caso fue con Calderón. Porque Felipe Calderón, bajo el mismo sistema, porque tampoco lo modifica, empezó a poner gente extremadamente cercana a él. De la gente tan cercana que pone, está, por ejemplo, Sigrid Arts, que fue su asesora principal en tema de seguridad. Queremos recordarnos quién fue o sea, la estrategia de seguridad de Calderón fue pésima de inicio a fin. Y una de las personas a quien él pone en el IFAI fue a una de sus asesoras en seguridad. Entonces la pone y uno de los polémicos casos con ella es que ella presenta, se le investiga posteriormente por conflicto de interés, porque desde su computadora del IFAI presentó 14 solicitudes de información anónimas y luego ella misma las vota en el pleno. O sea, ella quería llevar 14 solicitudes de información al IFAI para votarlas, para esconder información. ¿Qué es lo que pasa? ¿El problema es el organismo? No, el problema es quién está en el organismo, porque al final existe una ley. Los gobiernos, las entidades, todos, hasta el sindicato de Pemex, están obligados a informar. ¿Cuál es el problema? Que no lo cumplen. Y que encontraron los vacíos dentro de la ley de transparencia para informar lo que quieran, porque el INAI o el IFAI en ese entonces no les importa si están mintiendo o no en lo que informan. Les importa que informen. La acción. Exacto, es la acción de informar. Entonces, dependencias, y no sé si aún lo hagan, pero me queda claro que hay muchas que sí, recurren o sea, por eso es tan difícil acceder a la información, porque incluso el lenguaje con el que formulas tus preguntas tiene que ser para quitarle la mayor cantidad de vacíos y obligar a la autoridad a que te responda. O sea, tienes incluso que pensar como delincuente para hacer la pregunta y evitar que te pongan pretextos para responderte. Y aún así, y me acuerdo mucho en mi caso, cuando metí una solicitud de información en Campeche, cuando Alito todavía era gobernador, que me respondieron, porque yo preguntaba que cómo había sido el gasto de publicidad y pregunté en particular por una empresa. Y la respuesta que me dan del gobierno de Campeche es que no tenían CFDI y no me podían dar la información. Me peleo, lo llevo al IFAI, etcétera, etcétera. El INAI en ese caso no hizo absolutamente nada. Pero
La respuesta del gobierno de Campeche es que todo lo hacían a mano y no tenían nada digitalizado y luego que no tenían absolutamente nada en facturas, porque no tenían CFDI. ¿Un gobierno no va a tener CFDI? ¿Un gobierno estatal que recibe recursos y entrega recursos? Por mucha queja que metí, jamás salió el tema. Y eso fue en el gobierno de Alito Moreno, cuando todavía era gobernador, en su segundo año. Ahí nada más los recuerdo. Entonces, la información, o sea, el INAI, ¿para qué te sirve? La pregunta que quiero responder es esa. ¿Para qué sirve el INAI? Para que si alguien te hace lo que a mí me hizo Alito, presentes una queja ante el INAI y entonces los comisionados lleven y decidan el tema de si está obligada esta persona a informar o no. Esta información se tiene que resguardar. ¿Bajo qué argumento? Bajo los argumentos que vienen en la propia ley de transparencia. O sea, el organismo solamente sirve para ser cadenero. Cuando hay personas que no informan o sujetos obligados que no informan, les impone unas amonestaciones. No son multas, son regañitos. Pero ¿en dónde sirve un poco sí el INAI? Cuando empresas, pon tú, Telcel, Movistar, etcétera, violan tus datos personales y entonces a cada rato te están mandando y te están marcando. ¿Qué haces? Presentas una queja ante el INAI porque la empresa no protegió tus datos personales y la sancionan. Y sí, el INAI ha impuesto sanciones millonarias a empresas, particularmente la más sancionada en telefonía es AT&T, porque no cuidan tus datos personales. Entonces tu teléfono termina regado por todos lados y a cada rato te están marcando. Ahí sí sirve el INAI, pero no para que los sujetos obligados, que en este caso son todas aquellas personas, seres o dependencias que reciben recursos públicos, te informen. ¿Para qué otra cosa no sirve el INAI? Para ser transparentes ellos mismos. Porque quiero recordarles que cuando fue el caso de las tarjetas American Express, que se gastaron al menos 2 comisionados del INAI en un table dance, la que entonces era comisionada presidenta del INAI se quedó callada y no informó nada. Es más, omitió abrir los expedientes. Quisieron resguardar la información. ¿Qué otra cosa es importante? Que al final los comisionados están vinculados a los partidos políticos. Que no se nos olvide el caso de Jimena Puente. Jimena Puente fue comisionada del INAI hasta el 2018 y cachito, porque renuncia para ser diputada pluri del PRI. Entonces, eventualmente lo que preocupa es quiénes están allá adentro, porque ellos no están operando para y por la transparencia, para entregar la información al pueblo, para hacerlo más accesible. No, operan para proteger la información de quien sea el sujeto obligado que esté detrás de ellos. Llámese gobiernos, llámese partidos políticos, llámese a lo que sea. Ese es el problema. Terminan siendo los cadeneros de la información que son cadeneros a sueldo de nómbrelo. Entonces, lo que hoy, exacto, por eso son cadeneros a sueldo de nómbrelo. Entonces, me parece muy interesante, por eso les hacía como toda esta explicación, porque los argumentos que daban, por ejemplo, los panistas, que no tienen cara para hablar de esto, eran que con Morena la intención de desaparecer al INAI era porque querían ocultar algo. Y lo peor del caso es que dice que quieren ocultar casos como el de Segalmex. Creo que todos aquí sabemos lo del caso de Segalmex, ¿verdad? Creo que no hay nadie aquí que pueda decir, ay, yo no me enteré que hubo un desvío de recursos en Segalmex, ¿verdad? ¿Cómo es que van a ocultar algo que está a la plena vista de todos? Y es más, cuando salen y dicen, es que es gracias al INAI que se sabe lo del Segalmex, que yo recuerde fue la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal la que puso la mayor cantidad de denuncias y que esas denuncias no fueron ni gracias a la auditoría, o sea, sí tuvieron que ver la Auditoría Superior de la Federación y demás, pero las denuncias que terminan por hasta recuperar el dinero desviado de Segalmex son de la Secretaría de la Función Pública. O sea, con el caso Segalmex le dan la razón a la presidenta y le dan la razón al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que el INAI tiene que estar, o las funciones del INAI las tiene que absorber la Secretaría de la Función Pública, porque fue gracias a esa dependencia que el caso Segalmex está allá. Y que es gracias a esa dependencia que se procede, se denuncia y se llega a la recuperación. Por supuesto que yo, Yamel, sigo pensando que Ignacio Valle no es una santa paloma. Por mucho que el presidente dijera que se lo chamaquearon y no sé qué, yo, Yamel, no lo creo así. Estamos hablando de un exfuncionario
que toda su vida laboral, o mayor parte de su vida laboral, estuvo en esas dependencias. Me va a decir que no se enteró de lo que hicieron, yo no me la compro. Pero al menos con el caso de Segalmex sí se dan cuenta. Quiero ponerle solo un fragmento de lo que dice la diputada María Josefina Gamboa, que además vale la pena recordar que esta es la panista que atropella a una persona y se da la fuga y que intentó utilizar a la Fiscalía de Veracruz porque eran amigos, la Fiscalía, no la de ahorita, sino la que estaba antes, el que también persiguen o que detienen más bien porque perseguidos no son ni en su casa, y que intentó pues desviar, ¿no? Manipular el proceso legal para no hacerse responsable con un delito que ella había cometido. Entonces, ese antecedente también es importante, pero esto es solo un poquitito, miren, así un poquitito de lo que se quejaban en el PAN. Con todo lo que les acabo de decir, por supuesto que van a encontrar más de una incongruencia en lo que dicen los panistas. Diciéndole a la gente, obviamente mentiras. Horas que 7 organismos autónomos desaparecen por corrupción. La desaparición de los 7 organismos es gravísima. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, Coneval, todos es gravísima. Pero hay una en particular, el INAI, al que desaparecen por corrupción, sí, pero por la de ustedes, por haber descubierto la corrupción de este gobierno. Andrés Manuel llegó hace 6 años. Bien pudo haber desaparecido el INAI si no le parecía. Lo que no le pareció fue lo que descubrieron. Y por eso aquí están los datos. Gracias a Dios los números no mienten. Gracias al INAI, gente que nos ve en cada uno de nuestros distritos y a quienes siempre nos vamos a deber. Gracias al INAI se descubrieron los más de 17,000 millones de pesos de fraude en Segalmex. Gracias al INAI se descubrieron los 400 aviadores que tenían en Segalmex. Gracias al INAI se descubrió un contrato plurianual por 245 millones de pesos para arrendamiento de una compañía que ni siquiera tenía empleados registrados en el Seguro Social. En el 2019 nada más, en Segalmex perdieron 3,027 millones de pesos en programas de precios de garantía para productos alimentarios básicos. En el 2020, la Auditoría Superior de la Federación nuevamente detectó corrupción en Segalmex por 8,000 millones de pesos más. ¿Quieren datos? ¿Quieren desaparecer la corrupción? Yo les voy a dar algunas pistas. René Gavira, Manuel Lozano, José Perón Escalante, Ignacio Valle, ¿quieren desaparecer la corrupción? Pues ahí tienen a varios por dónde empezar. Además, gracias al INAI se descubrieron, pero muchísimas cosas más, como la red de tráfico de influencias de Andy Bobby. ¿Cómo olvidar esa pareja? Andy Bobby y Almícar, y los contratos para surtir medicinas de gobiernos de Morena por casi 500 millones de pesos. Además, las asignaciones amañadas por 2,000 millones de pesos para surtir balastro al Tren Maya, una empresa que no podía ni mandar Azulejo, 2,000 millones de pesos. Pero además el conflicto de intereses, que aquí yo creo que esa es una de las partes, o ese es el momento en el que decidieron destrozar al INAI y todo lo que supiera o pudiera parecer transparencia en este país, cuando se descubrió el conflicto de intereses entre Pemex y esta empresa, Baker Hughes, en la que además la esposa de José Ramón contaba con un contrato por 151 millones de pesos, que además, gracias a esos 151 millones de pesos, le prestaron una casita gris en Houston que conocimos todos, ¿verdad? Que ojalá se lo hubieran prestado tantito al pueblo que tanto quieren, pero creo que no la dejaron ni que la conociera. Pero tenemos más datos, por supuesto. Gracias al INAI sabemos de los contratos por más de 365 millones de pesos de Pemex y el ISSSTE que le otorgó a la inolvidable prima, la corruptaza de Felipe Obrador. Y otro más, cereza de pastel, de corrupción, que lo que acaban de obligar a hacer al INAI antes de desaparecerlo es inaudito. Manuel Bartlett, uno de los hombres más corruptos, yo creo que de la era moderna. Claro, hoy patriota25 a que lo ungió Morena, cereza de pastel. Declaración patrimonial reporta 60 millones de pesos y resulta que le descubren propiedades, 25 propiedades, 23 casas y 2 ranchos por 800 millones de pesos. Esas son las propiedades nada más de Manuel Bartlett. Pero aparte, 4 predios en la Riviera Maya que suman 164 hectáreas. Las últimas hectáreas adquiridas ¿por cuánto creen? Por 0 pesos. Días antes de la conclusión del sexenio de Andrés Manuel, la Comisión Federal de Electricidad ordenó clasificar toda la información relacionada con Manuel Bartlett como clasificada. De eso se trata. SEDEN, además, durante el 2021, otorgó un contrato a una empresa de un hijo de Bartlett por más de 66 millones de pesos, a pesar de que la empresa fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública porque supuestamente surtía materiales de cirugía robótica.
no tienen aspirinas en el Seguro Social y tienen cirugía robótica. Aparte de corruptos y de ladrones cínicos, descarados. La Secretaría de la Función Pública determinó, obviamente, que era información falsa, que además había sido y que habían vendido disque ventiladores para la época de la pandemia. Por eso, y para la gente que nos ve, aquí estamos y aquí seguiremos en el PAN, defendiendo la transparencia, exhibiendo la corrupción de un gobierno que salió más ratero, más corrupto, más infame, más abusivo y más autoritario que todo lo que criticaron juntos. ¿Es cuánto, presidente? Híjole, gran parte de lo que dices es mentira. Les voy a decir por qué. Primero, porque hay que dejar muy claro que el INAI no investiga nada, ¿eh? O sea, eso es que el INAI no investiga, el INAI no es detective, el INAI hay que entenderlo como una institución reguladora cuya única función es que te informen, punto. Los sujetos obligados, entiéndase por sujetos obligados a las personas que reciben, personas dependencias que reciben recursos públicos. Todos los gobiernos, todas sus secretarías, fideicomisos, todo eso son sujetos obligados. Todos los que manejan esos recursos son sujetos obligados, son las dependencias. Ellos tienen que publicar información, están obligados a cumplir con ella. ¿Qué hace el INAI? Si tú buscas esa información y no la encuentras, te quejas y entonces el INAI sirve, porque entonces el INAI dice, esta información se tiene que entregar porque está dentro de la ley, esta persona no está cumpliendo y te obligan a entregar la información. Para eso sirve. En medio de todo lo que les acabo de decir, te puedes llevar años peleándote con la dependencia y años entre que el INAI retoma el caso o no lo retoma, pero el INAI no es como que se meta a buscar la información y dice, mira, acabo de encontrar un desvío de recursos. No. Partiendo por eso, no es el INAI. 2. ¿Quién se preocupa por los daños patrimoniales? ¿El INAI? No. Ese se llama Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación, conforme acaban los años fiscales, empiezan las auditorías de los recursos. Es decir, nosotros en 2025 vamos a saber, y es a mediados de 2025, vamos a saber cómo fue el primer trimestre del 2024. O sea, el último periodo de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a recursos. ¿Quiere decir que está mal? No. Quiere decir que si hay observaciones, la dependencia tiene que subsanarlas. Y hasta que concluya ese proceso, la Auditoría Superior de la Federación determina si hubo un daño o no al erario o si se subsana la información. Eso no lo hace el INAI, eso lo hace la Auditoría Superior de la Federación, que depende de las y de los diputados, depende de la Cámara de Diputados. Punto. Entonces, cuando habla es que gracias al INAI supimos de daño patrimonial, no, mija, fue gracias a la Auditoría Superior de la Federación. Tampoco se echen tantas flores. Por eso es importante tener una muy buena auditoría y yo creo que vale la pena hacer varias modificaciones a la Auditoría Superior de la Federación, pero bueno. Sobre todo los tiempos. Sobre todo los tiempos. Creo que he escuchado y yo misma me he sumado a esas propuestas de decir, la auditoría debe auditar en tiempo real. Para eso necesitas una inversión, sí, porque necesitas contratar auditores y además hacerte de una red de auditorías con los estados, porque los estados también tienen sus propias auditorías. Entonces tienes que hacer una red de auditoría que vaya desde la Auditoría Superior de la Federación hasta las auditorías de los estados para que auditen el presupuesto más minúsculo, porque hay algo que poco se dice. No se audita todo el presupuesto de los municipios y es donde más se roba. ¿Por qué no se audita todo el presupuesto de los municipios? Porque es una pulguita comparado con los miles de millones que tienen que auditar a nivel federal o incluso a nivel estatal. Entonces, por eso no te auditan siempre, te auditan ciertos presupuestos que llegan a los municipios. Por eso es donde hay más tranza. Porque no tienen RFC. Porque no, ese fue un estado. No, pero es que en los municipios, pon tú, que la auditoría dice, voy a auditar 1 millón de pesos del municipio tal. ¿Para qué audito 1 millón de pesos cuando del estado tengo que auditar 150 millones de pesos y a nivel federal tengo que auditar 30,000 millones de pesos? Si lo vas viendo a escala, la auditoría dice, no me da el tiempo ni me da la vida para auditar 1 millón de pesos. Pero ese 1 millón de pesos para un municipio de 12,000 personas es un antes y un después en su vida. Y lo peor del caso es que ese 1 millón de pesos pudo haber sido para obras, pudo haber sido para pavimentación, para lo que quieras, para jornadas de salud, lo que quieras,
que no se hicieron porque tienes a un alcalde que antes no tenía 1 millón y ahora tiene más de 1 millón. O sea, es una diferencia y lo peor es que luego esos alcaldes terminan siendo gobernadores o terminan siendo senadores o terminan siendo diputados. Así que sí nos debe de preocupar ese 1 millón, que en este momento no se audita. Entonces, esa es una parte. Entonces, la diputada miente con todos los dientes por estos 2 primeros puntos. En una tercera, el INAI sirve, sí ha servido. Hay también que decirlo, no ha sido malo para todo, no lo ha sido. Yo he utilizado el INAI. Muchos periodistas han utilizado el INAI. Sí sirve, pero tampoco, pese a que yo digo que sirve el INAI para ciertas cosas, no puedo mentir y decir que el INAI es para todos. No lo puedo hacer. Porque necesitas tener ciertos conocimientos para poder utilizar el INAI. Conocimientos tan básicos como saber de computación, conocimientos tan básicos como saber de sistemas a veces, conocimientos a veces ya ni tan básicos como saber de leyes para poder argumentar tus preguntas. ¿Todo el pueblo de México puede hacer eso? No, no puede. ¿La información realmente entonces es transparente? No. En las páginas de internet de cada dependencia, de cada fideicomiso, de cada uno de ellos, tiene que estar, ¿no? Los documentos. ¿En realidad están? No. A veces te metes, les das clic, clic, clic y te mandan a un archivo de Excel que se supone que tiene más ligas, que te van a mandar a la factura y eventualmente te dicen que la factura no existe, o sea, que la liga está rota. ¿Realmente es transparente? No. Entonces, no porque a mí como periodista me haya servido el INAI para algunas notas, para alguna información, quiere decir que sirva para todos y que ya por eso, como a mí me sirve, no lo toquen. Entonces, ahí es donde entran estas correcciones. Otra cosa bien importante. Dice, es que con el INAI también descubrimos lo de la casa gris. Eso no fue con recursos públicos, mana. ¿Cómo vas a descubrir algo que no es público a través del INAI que solamente vigila información pública? O sea, está metiendo peras con manzanas como para darle atribuciones superpoderosas al INAI que no tiene. Vale. Ay, Dios mío, me dio la alergia. Ya saben que es esta temporada del año donde nos da alergias. Pero, ¿de verdad podemos saber cierta información como la renta de la...? No, esas fueron filtraciones hechas por latinos. Y si tomas a latinos como fuente, latinos ya ni siquiera es fuente, vaya ni para de la micha. Imagínense entre ellos, ya ni siquiera se toman como fuentes. Porque hay muchas filtraciones que llegan a medias además. ¿Me van a decir que también gracias al INAI descubrimos que Latinos publica esta nota donde la secretaria de Cultura va a la misma taquería que el primo del amigo de Andrés? Seguro es superinformación pública. Mañana también, como decía Margarita Zavala, la información pública va a ser que el INAI nos diga del clima, ¿no? Porque dijo, ¿no? Que el INAI nos informa sobre el clima. No. El INAI no es ninguna entidad, de verdad, el INAI no es ninguna entidad que investigue y que haga, no, son las personas las que hacen las preguntas a través de transparencia y es la ley de transparencia la que obliga a las dependencias a informar. Al final del día, el INAI la plataforma del INAI concentra la información, ¿no? Concentra la información a través de la plataforma, que sí resulta una herramienta útil, concentra toda la información de todos los sujetos obligados para que tú no tengas que ir a cada una de las páginas a buscarla. Y si eventualmente no encuentras esa información, utilizas esa plataforma para buscarla y que te la den. Para eso sirve el INAI. Y si no te la dan, entonces ahí es cuando se activan los comisionados del INAI para que ellos sesionen y decidan si la información que te están resguardando se mantenga resguardada o te entreguen una versión pública o se desbloquee. Para eso sirve el INAI. Entonces, esta diputada del PAN le dio unas atribuciones que no tiene, no las tiene. Si nos enteramos del caso Segalmex, fue porque la información es pública. Ahí estaba. Hubo alguien que investigó, hubo alguien que se metió, hubo alguien que preguntó. ¿Fue gracias al INAI? No, fue gracias a la ley de transparencia. No le den facultades al INAI que no tiene. Separen INAI de la ley de transparencia. La ley de transparencia per se obliga a todos a informar. El INAI verifica que lo hagan, nada más. Así que, favor de no mentir, creo que debería de ser una nueva máxima de las y los diputados de oposición, que usted puede ver a los del PRI, a los del PAN o a los del Movimiento Ciudadano, hicieron exactamente los mismos argumentos. No le cambiaron, que si Morena quiere esconder algo, que si la presidenta tiene miedo a no sé qué. Ese fue todo el debate. Al final, en la Cámara de Diputados se aprueba. Obviamente, Morena tiene la mayoría calificada, aprueban la desaparición de órganos autónomos, que eventualmente se le llama, porque la ley se llama de
simplificación administrativa, ¿no? Terminas por sacar ciertas dependencias, ¿no? Las terminas agrupando y el Estado asume la función que originalmente le corresponde. Hoy tiene la legitimidad, hoy no se puede hacer a un lado, hoy no puede voltear la cara, hoy no puede decir el Estado que no está obligado a cumplir con el pueblo de México.